Bueno, estamos. Es mi última charla de este curso. Quiero agradecer a todos ustedes por estar presentes hasta tan tarde, a Jaime en especial, y espero que alguna vez se me cumpla el deseo de que vaya allá a Guayaquil. Han sido invitados a veces y lastimosamente, por motivos realmente insalvables, no ha podido llegar. La primera vez era en abril, iba Raúl Carrillo, iba Pastor Luna, iba él, y tuvo un problema con el pasaporte en el aeropuerto y no lo dejaron embarcar. Y la segunda vez él tenía que llegar hace 3 semanas, lamentablemente tuvo una tragedia familiar que obviamente le impidió y que lamentamos muchísimo. Entonces yo creo que el próximo año te voy a tener allá, para que veas cómo estamos al final ahí. Muy bien, el tema que voy a hablar ahora es un tema de los que me gustan, porque como yo le decía ayer, estoy más metido en estas cuestiones del cuidado intensivo, en el manejo posterior de los pacientes de trauma, antes que en la recepción del paciente. Muy bien, empecemos hablando de qué es la trombosis venosa profunda en embolia pulmonar. Es un problema realmente de salud mayor. Tiene incidencia de más o menos 1 por cada 1000 pacientes. En los Estados Unidos se calcula que 2000 pacientes al año sufren de este problema de la trombosis venosa. Y en Europa 1 millón de pacientes al año. En cuanto a la epidemiología del problema, se sabe que todos los pacientes que son internados por cualquier causa en un centro hospitalario tienen por lo menos un factor de riesgo para desencadenar un problema de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. 40% de los pacientes que están ahí tienen más o menos 3 factores de riesgo, lo que es muy importante porque ahí sí se hace un real problema. Si no se da la tromboprofilaxis adecuada, 10 o 40%, tiene evidencia de trombosis venosa profunda en pacientes con patología médica o cirugía general. Y para que tengan idea, los pacientes que van a cirugía ortopédica mayor lo tienen entre 40 y 80% si no se les hace profilaxis. Es la segunda complicación médica más común, la segunda causa de aumento en la estadía y la tercera más común de aumento en la mortalidad y en los costos hospitalarios. Y la embolia pulmonar es la causa más común de muerte previsible, prevenible, y la estrategia principal debe ser evitar esta aquella. Para que tengan una idea, el riesgo aproximado de los pacientes que se hospitalizan y que adquieren no se da tromboprofilaxis, por ejemplo, que patologías médicas son al 10 o al 20%. Sin embargo, las mayores cantidades la tiene el trauma mayor, entre el 40 y 80% de los pacientes. El paciente que va a cirugía mayor de ortopedia, especialmente la rodilla, cuando se hace reemplazo de rodilla, es muy alto, o de cadera, entre el 40 y el 60%. Y entre todos los pacientes críticos de la UCI, son entre el 10 y el 80%. Realmente es un problema grande, si no te pasa desapercibido, porque como nosotros decimos, ya nadie le para bola. De los pacientes con un episodio de trombosis venosa profunda, 30% mueren a los 30 días después de desarrollar esto. Y de estos 30, el 20% mueren por embolismo pulmonar. Esta es la causa más común de muertes que no se esperan en los pacientes hospitalizados. El número de muertes hospitalarias debidas a la trombosis venosa profunda es 25 veces mayor que las que causan los estafilococos dorados multicidillos resistentes y más de 5 veces el total para todas las infecciones adquiridas en los hospitales intrahospitalarios. En el Reino Unido, las muertes atribuidas a la embolia pulmonar superan el número total de muertes combinadas por cáncer de mama, SIDA y por los accidentes de tránsito. Esta es una enfermedad realmente silenciosa que se acompaña de muy altos costos médicos. En los Estados Unidos se calcula que el costo anual que se gasta en esto son 22 billones de dólares. En el año 2003 en USA el costo se calculó, el paciente que desarrollaba esto en $17.500. Y en el 2006 en Francia, el tratamiento del tromboembolismo venoso después de cirugía ortopédica mayor se calculó en 8.265 euros por cada paciente. A pesar de la enorme evidencia epidemiológica que nos demuestra su alta incidencia y su riesgo, este problema siempre ha sido subestimado. A pesar de los enormes esfuerzos que se han hecho orientados a la profilaxis del problema, en los últimos 20 años no se han conseguido realmente ningún cambio que sea significativo. Un factor, diría yo, el principal factor que contribuye a esta falta de previsión es que los eventos tanto de trombosis venosa profunda como de embolia pulmonar ocurren tardíamente, generalmente después de la alta hospitalaria.
Entonces, los cirujanos perciben que este problema es algo muy raro que prácticamente no existe, nunca han visto. Claro, alguien va a su casa, tiene un problema, pues no regresa a ver al cirujano porque siente dolor, tiene tos hematoica, dolor precordial, dolor torácico, disnea, sino que va a ver o al neumólogo o al internista y él le hace el diagnóstico. Me acuerdo el caso clarísimo de uno de los cirujanos ortopédicos en nuestro hospital. Operaron a su mamá, él es hijo de un médico que ya se murió, la señora la operamos de un reemplazo de cadera, la operó un hermano de la señora que es un gran ortopedista de la ciudad. El hijo estaba recién graduado, el día domingo, yo fue a pasar visita y yo le había prescrito al paciente la heparina de bajo peso molecular y la dosis que ameritaba al día, creo que era las 48, 72 horas después de operar. Se fue a la casa muy bien, vino el hijo recién graduado, me dice, no, ¿para qué le mandan esta? No sé cómo digan allá, nosotros decimos diferente. Y entonces se fue a su casa, a la semana la señora, la traen a la emergencia. Estaba agonizando y se murió. Era una tromboembolia pulmonar. En trauma, es conocido que la incidencia es alta. Gibbs propone que 58% sin profilaxis y el 40% de estos nomás vienen desde la pantorrilla. El problema es que los signos clínicos son ausentes. Uno tiene que andarlas persiguiendo y pesquisando si quiere detectar. A los pacientes no va a pasar, no van a decirle nada. O lo que es peor, después de varios días, el paciente le va a decir al cirujano, doctor, mire, le van a poner una rodilla o una cadera, doctor, tengo la pierna hinchada. Tranquila, eso no es así nomás, ya se te va a deshinchar. A nadie se le ocurre hacerle un estudio clínico, hacerle un rastreo ecosonográfico simplemente para ver eso. Les cuento una historia mía. A mí me tuvieron que operar una lesión de golf. Esto fue hace 3 años. Jugando porque yo no tengo tiempo, salía a calentar nada, al hacer el swing, sentí track en la rodilla y caí fulminado. Tenía una rotura del ligamento cruzado posterior y una desinserción del menisco interno del lado izquierdo de mi rodilla. Bueno, me operaron y yo tenía, y no se me quitaba el edema, y no se me quitaba pero yo iba cada 4 o 5 días a hacerme un rastreo ecográfico, a pesar de que estaba usando la heparina de bajo peso subcutáneo, porque en esa época no habían las drogas orales, y seguía y nunca tuve nada. Entonces, pero de todas maneras, yo sí me andaba pesquisando yo mismo, ¿verdad? Ahora, hay los riesgos más altos de tromboembolismo venoso. Sin tromboprofilaxis, el riesgo es más del 50% en trauma mayor o multisistémicos. ¿Cuáles son? Es la tercera causa de muerte de los pacientes de trauma que sobreviven al primer día del accidente. Los factores predictivos positivos son lesión medular, fractura de la pelvis o de los miembros inferiores y necesidad de procedimientos quirúrgicos cuando se ponen catéteres femorales o hay reparación venosa, el paciente en lesiones vasculares, la edad avanzada, la inmovilidad prolongada y el retardo en el comienzo de la tromboprofilaxis. Piensen que a veces un paciente viene con las dos piernas y tiene un sangrado posible hepático o va a tener un trauma de cráneo. Entonces no pueden empezar a hacer la profilaxis enseguida, ya veremos eso más adelante. Es un problema serio realmente, porque los que hacen tromboprofilaxis lo hacen mal. Y a nosotros nos toca ver, cuando se pide una evaluación a un cardiólogo, hace sugerencias. Estoy seguro que aquí hacer sugerencias. Monitorizar signos clínicos. Poner oxígeno en el pre-transoperatorio y vendar las piernas. Y otros que van más adelante dicen, uso de tromboprofilaxis subcutánea hasta la movilización completa. Si usted se ha operado una histerectomía a una señora por cáncer, que es un riesgo elevadísimo, la señora se va al tercer día a su casa y ahí él quiere que le suspendan la tromboprofilaxis, ¿ya? Según las indicaciones del cardiólogo que le evaluó. Porque esta es mal utilizada definitivamente. Su uso es muy variable. La razón es que los patrones que empleamos para estratificar el riesgo no son rutinariamente utilizadas y las dosis que se emplean siempre son inadecuadas. Porque por decirle un X, antes que nada, porque se me puede escapar un nombre comercial, quiero que sepan que no tengo ningún conflicto de intereses con ninguna casa comercial con respecto a esto ni a nada en mi país. Porque más tarde, al final de la charla, voy a utilizar 2 nombres comerciales, ambos son competencia, ¿verdad? Y además las dosis que se emplean son inadecuadas.
Es muy común que veamos que el cirujano cuando dice, o cuando viene el clínico y le dice, ponte 40 miligramos. Y es una señora obesa, subcutáneo cada 24 horas, una señora obesa que tiene problemas de varices, a que además ha sido operada de un cáncer de mama hace años y le hicieron una prótesis de cadera. Esa señora tiene un riesgo elevadísimo y tiene que usar mayores dosis que esas y por mucho más tiempo. La duración óptima de la profilaxis realmente no se ponen inclusive ni los americanos, el Colegio Americano de Enfermedades del Tórax de acuerdo. Ahora, la movilización en alta no significa que el problema ya no se va a tener. ¿Cuáles son los factores de riesgo de trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar? Son de dos tipos, intrínsecos del paciente mismo o extrínsecos. Aquí vemos los intrínsecos, por ejemplo. Ahí vemos, son estados que corresponden a estados de hipercoagulabilidad. Como son deficiencia de la proteína C que tanto se habla hoy día, deficiencia en antitrombina 3, mutación del factor 5 del Leiden, hiperhomocisteinemia, anticoagulante lúpico y anticuerpos anticardiolipinas, desorden electrominógeno. Estos son los más comunes y yo veo porque muchos de estos se presentan en las mujeres embarazadas, los anticuerpos antifosfolipídicos. Y una de las cosas que yo le digo a los obstetras, pídanle en la primera consulta a una señora embarazada de su paciente, pídanle unos anticuerpos antifosfolipídicos. No, dicen, van a estar por gusto. Siempre va a salir negativo. El día que sale uno, no saben ellos que se están perdiendo de tener más ojo en una enferma de alto riesgo. Los extrínsecos más conocidos, la obesidad, el hecho de ser mayor de 40 años, el trauma per se, la falla cardíaca congestiva, los tumores malignos, cirugías recientes, la inmovilización prolongada, y cuando decimos inmovilización prolongada, más allá del cuarto o quinto día estoy hablando, no que 2 semanas acostada, nada más allá del cuarto o quinto día. Accesos venosos centrales, he visto muertes por tromboembolismo pulmonar, hecho en trombosis venosa profunda de la subclavia, en un paciente que le pusimos una subclavia. El tromboembolismo venoso previo es el factor más común de todo y el embarazo de por sí. Acuérdense que el embarazo tiene un estado hipercoagulable en las mujeres. Es el riesgo, la trombosis venosa profunda es el riesgo de mayor importancia para el tromboembolismo pulmonar. En la mayoría de los casos, la trombosis venosa profunda se origina en las extremidades inferiores. Los trombos de las venas proximales tienen un riesgo mucho mayor para esto. Miren para que tengan idea cómo pasa a percibir el problema. Solamente el 10% de los pacientes que tienen en quienes se detecta una trombosis venosa profunda por venografía, y nadie hace venografía, es muy raro que alguien haga venografía. Estoy seguro que ustedes tampoco han visto que un paciente le pidan venografía acá. Ahora, claro que existen otros métodos que son menos invasivos, menos dolorosos y menos costosos que se pueden usar. ¿Ya? De cirugía mayor ortopédica tienen evidencia clínica de trombosis. ¿Qué relación existe entre la TDP y la TDP? El 30 al 50% de los pacientes que tienen trombosis venosa profunda, los miembros inferiores, tienen tromboembolismo pulmonar silente. Ese es un hecho. El tromboembolismo puede ser clínicamente manifiesto o silente, generalmente silente y mínimo, chiquitito, pequeñito, porque cuando es un poco grande, el paciente se muere ipso facto. El 70% de los pacientes que tienen tromboembolismo pulmonar que se ha probado por cualquier método y sufren de trombosis venosa profunda de los miembros inferiores, se encontró eso. El 20% de los pacientes con trombosis venosa profunda de la pantorrilla embolizan. El 50% de los que tienen de las venas proximales de la pierna también lo hacen. La trombosis venosa profunda de la pantorrilla son importantes cuando se extienden hacia las venas proximales y aumentan su riesgo en 20%. Por cada paciente diagnosticado de trombosis venosa profunda, hay 3 en quien ni siquiera se sospecha. Ustedes tienen que andarlo persiguiendo, tienen que andarlo tratando de detectar para darse cuenta de eso. Cerca del 10% de los pacientes... Ahora, el problema es que en el paciente de trauma, la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar siempre han sido una complicación mucho mayor. La prevención efectiva de este problema afecta a la práctica anestésica. ¿Y por qué lo afecta? Porque es muy común que se les comience a los pacientes de manera regular y temprana heparinas de bajo peso molecular. Esto hace que los anestesiólogos pensemos, y con bastante razón, en la posibilidad de que la implantación de catéteres puede desencadenar hematomas epidurales en estos pacientes. Está descrito, está perfectamente evidenciado, pero por ejemplo yo, que tengo muchos de estos pacientes, nunca lo he visto. Siempre se habló de la triada de Virchow. Esto se describió hace más de 50 años, que se suponía que este era el comienzo, el inicio
y la razón de la trombosis venosa profunda, y comprende 3 lados de un triángulo equilátero. En primer lugar, el éxtasis venoso, los trastornos de la coagulación y, por otro lado, la lesión del endotelio, o sea, el problema inflamatorio que en el trauma se ve comúnmente. Aquí tenemos más o menos en esto descrito qué es lo que produce cada cosa de esta. Vemos que el trauma se lo ve en lesión de la pared vascular, obviamente, en el estado de, acá también, sepsis, enfermedad inflamatoria, intestino, todo esto, el embarazo hipercoagulable, la malignidad, la sepsis, la trombofilia. Entonces, el paciente con trauma incluye varios de estos factores, generalmente tiene 2 o 3 por lo menos. El reposo en cama más de 72 horas, fractura de los huesos o de la cadera o de las extremidades inferiores, en eso, y lo que más molesta en este caso son las fracturas del acetato de la pelvis, heridas venosas penetrantes, la cantidad de catéteres que las lesionamos en el endotelio, y sí pues, hay respuesta a esto de tipo inflamatorio. El trauma encefalocraniano que tenga un bajo score de Glasgow y que tiene que permanecer en cama por eso. Ahora, este tipo de problemas son una de las complicaciones mayores postraumáticas. El trauma directo de los vasos, lo que les decía, y la trombofilia asociada a la respuesta inflamatoria generalizada al trauma aumentan los riesgos. ¿Cuáles son los sitios que más embolizan a los pacientes de trauma? 85% vienen de los miembros inferiores, especialmente de la femoral y las ilíacas, las más proximales. 8% de la pelvis, el corazón también puede embolizar, y de las extremidades superiores. Aunque es raro, también hay trombosis venosa profunda y embolias pulmonares. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para evitar, o por lo menos reducir? El hecho de que demos profilaxis no significa que el paciente no va a tener el problema. Lo puede tener, pero para eso tenemos que hacer una profilaxis adecuada, a tiempo, usando las dosis adecuadas y el tiempo de tratamiento profiláctico que el paciente amerite. Ahora, en el año 2004, el American College of Chest Physicians publicó por primera vez las normas para profilaxis de esto. Sin embargo, hubo un estudio de 358 hospitales hechos en 32 países con casi 20.000 pacientes, en donde solamente, estoy hablando de pacientes de Estados Unidos, de hospitales de Estados Unidos y de Europa, solamente el 60% de los pacientes recibieron la profilaxis recomendada por esta institución. Para que tengan idea, aquí en Francia, el número de pacientes de riesgo que reciben tromboprofilaxis, vean, solamente en ciertos países como en Alemania el 92% lo recibe, el otro es España, 82%, sin embargo países que no están en tanta bonanza económica y social y todo, sin embargo esta Holanda lo hacen muchísimo menos, ¿verdad? Entonces ni allá lo hacen como es debido. Ahora, ¿cuáles son las causas para la mala utilización de esta profilaxis? Evidentemente, pues, es el hecho de que existe una falta de conciencia de la magnitud del riesgo. No sé por qué los colegas, especialmente los que hacen cirugía, los ortopedistas, no se preocupan de este problema. Y otra cosa es que tienen mucho temor de que si comienzan a usarlo, a veces hay que usarlo preoperatoriamente, van a tener un mucho mayor sangrado y con los agentes que se están usando, y cosa que no es cierto. ¿Cuáles son los tipos de profilaxis que tenemos disponibles? Son estos 5 tipos básicamente. Las heparinas no fraccionadas, o sea, las heparinas estándar en dosis muy baja, con las cuales yo empecé a trabajar más o menos hace 25 años, porque fue a 30 años, a principios de los 80, las heparinas no fraccionadas, heparinas subcutáneas que se llamaban liqueminas subcutáneas. Las heparinas de bajo peso molecular, que son el estándar dorada, las medias antitrombóticas, cada vez más en desuso porque se ha demostrado que no sirven realmente para nada. Los sistemas mecánicos de compresión y descompresión secuencial neumática de las piernas y, una muy importante, combinar ciertas técnicas farmacológicas con los sistemas de compresión y descompresión secuencial. Las heparinas estándar en dosis baja se siguen siendo usadas, se utilizan y no está mal, está bien, lo que hay es que saberlas usar. Hay que dar 5.000 unidades subcutáneas entre 8 y 12 horas. El efecto que se obtiene con esto es el resultado de la inhibición del factor 10 y de la trombina antes de que el proceso del trombo empiece. En cirugía, uno de los temores se ha descartado en el sentido de que no se ha aumentado el sangrado quirúrgico mayormente, sin embargo sí se han encontrado mayor cantidad de hematomas en los sitios de la herida.
Es importante controlar el contagio de plaquetas, monitorizarlo, y lo importante de todo es el bajo costo que tienen. Las heparinas de bajo peso molecular, que todos ustedes las conocen, están consideradas como el estándar de oro para prevenir este problema, ya que rompe la tríada de Virchow al combatir la hipercoagulabilidad. Es de gran eficacia y seguridad y tiene muy pocos efectos adversos. La dosificación varía al momento de la administración de acuerdo al riesgo del preparado de acuerdo al preparado que se utilice, ya que unos la venden en miligramos, otros las venden en unidades, inclusive los que venden en unidades usan diferentes gradaciones de unidad. Entonces es difícil que alguien y no hay muchas equivalencias al respecto, ¿verdad? ¿Qué problemas tienen las heparinas bajo peso molecular? Muy poco o casi ninguno. Tienen mucho menor riesgo que las heparinas no fraccionadas debido al desangrado porque poseen una acción mayor anti-XA con un menor efecto antitrombina. La trombocitopenia, que se tiene mucho temor con las heparinas estándar y que se le atribuye a un factor inmunológico, no se ve prácticamente con las heparinas no fraccionadas. Y la osteoporosis, que se dan heparinas por largo tiempo de las estándar, tampoco se presentan. Esta es una alternativa segura y efectiva durante el embarazo, puesto que no atraviesan la barrera placentaria y se pueden dar perfectamente bien. ¿Qué contraindicaciones tienen las heparinas no fraccionadas? Hay la evidencia de hemorragia activa que no le permite usarla, espontánea, postoperatoria, posttrauma, hemorragia cerebral o subaracnoidea, la hipertensión maligna, el postoperatorio de cirugía cerebral, espinal u ocular muy reciente también las contraindica. Si usted tiene una úlcera péptica activa, pues eso es cuestión de sentido común, no va a usar este tipo de drogas. Y si tiene el paciente una falla renal o una falla hepática grave. Está contraindicado no usarlo en pacientes que cuando están bajo tratamiento con anticoagulantes orales, antiagregantes plaquetarios tipo clopidogrel, y esto de los AINES tipo COX-2, yo creo que lo deberíamos eliminar porque realmente no tiene mayor importancia en esto. Las ventajas que tiene la heparina de bajo peso sobre la no fraccionada es que nos da una mayor respuesta anticoagulante, causa menos sangrado anormal, hay una mejor biodisponibilidad de la droga, el 98%, se une muy poco a las proteínas plasmáticas del endotelio, tiene una vida media más larga, de 2 a 4 veces mayor, por eso es que se administra cada 24 horas, e inhibe menos la función plaquetaria. No se presenta el problema de trombocitopenia inducida por las heparinas estándar. Hay escaso riesgo de la producción de osteoporosis, no necesita ser monitorizada y esto es una gran ventaja para el uso en pacientes que son ambulatorios. En cuanto a las medidas antitrombóticas, son medidas muy simples, pero realmente son un poco efectivos. Lo único que hace es mejorar un poco la velocidad de flujo y generalmente ustedes verán en sus pacientes, en quienes aún lo deben de seguir usando, que esas vendas generalmente están hechas unos rollos que lo que hacen es la función de un torniquete, especialmente si la persona que la tiene la pierna muy gorda, con mucha grasa, una pierna aguada, entonces ello va a hacer más daño que bien. Los sistemas mecánicos de compresión y descompresión secuencial son bastante efectivos y son un arma en trauma de primera línea, ya que mejoran el flujo venoso profundo, especialmente en los miembros inferiores donde se usan. Evitan el éxtasis venoso, se emplean en pacientes en quienes está contraindicado el uso de anticoagulantes comunes y si se las utiliza debe ser de manera permanente. No es que te debo descansar esta noche, para sáquenmela un ratito que quiero descansar, nada, tienen que ser usadas permanentemente. Su mayor eficacia, cuando están mejor indicadas, es cuando se lo usa en combinación con las heparinas de bajo peso moleculares. Esta es la revista Chev, en este número ustedes se pueden, del 2008, en octubre del 2008, se pueden ustedes empapar de las guías de la Colegio Americano de especialistas del tórax, en donde hacen estas recomendaciones que son realmente basadas en la evidencia. Pero recuerden una cosa, son recomendaciones, son unas guías como para que uno se oriente, ¿verdad? No necesariamente quiere decir que tienen que usar de manera obligatoria. Ahora bien, ¿qué recomiendan ellos? La utilidad de las heparinas de bajo peso molecular es recomendación de nivel 2. En fracturas pélvicas o paciente en reposo, no importa que sea trauma o no, por más de 5 días. Fracturas abiertas, complejas o múltiples de los miembros inferiores,
lesión medular con parálisis completa o incompleta de los miembros inferiores. Recomendación nivel 3. Si tenemos un índice de severidad del trauma mayor de 9, entonces sí es recomendación. El uso prolongado en pacientes de alto riesgo no está totalmente estudiado, no emite ninguna recomendación en pacientes que tienen trauma encefalocraniano o hipertensión intracraniana. Y no se debe de administrar, sino por lo menos 24 horas antes de implantar un catéter y 12 horas después de retirarlo de un catéter peridural, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las utilidades de la heparina bajo peso molecular? Eso significa, repetimos, más efectiva que la heparina no fraccionada para resolver este problema. La superioridad de esta droga se observó en pacientes de alto riesgo con fracturas de miembros inferiores y en pacientes sin fractura de las extremidades. La tasa de sangrado mayor fue del 2%, que es una cosa muy baja, es decir, me refiero a sangrado anormal mayor, sangrado digestivo, sangrado cerebral o en algún otro, ¿verdad? Y no hubo diferencia en cuanto al número de transfusiones que se hicieron o cambios en el hematocrito que presentan estos pacientes. En cuanto a la compresión neumática intermitente, se supone que aumentan la velocidad de flujo venoso, hay un acortamiento de las lisis de hemoglobinas y evitan este problema de la coagulación, aumentan los niveles de los inhibidores de la coagulación, tiene un mejor balance en la activación del plasminógeno y disminuye la incidencia de este problema, y siempre se recomienda que sean usados con las medias anti-PPE. A ver. Ya, en la compresión neumática intermitente está siendo ampliamente utilizada en trauma, ya que no aumenta la tasa de sangrado. Es más eficaz que las bombas de pie, esas son otras, esas casi no usan. Nosotros tenemos bombas de compresión neumática intermitente de las piernas. Más efectiva en aquellos pacientes que tienen trauma con sangrado mínimo, pequeños hematomas, después de un trauma encefalocraniano. No hay un metanálisis que haya sido capaz de demostrar la superioridad de estas comparadas con la tromboprofilaxis. En la tercera parte de los pacientes traumatizados imposibilidad de usarla. Obviamente, hay fracturas de las extremidades inferiores de 1 a 2 de la pelvis, no se pueden usar. Y es pobremente aceptada por parte de los pacientes y de las enfermeras porque tienen que andarlas chequeando, porque uno de los problemas que tienen es que tienen que estar siempre funcionando de manera perfecta. La combinación de la compresión neumática intermitente y las drogas para este tipo se hace de manera simultánea o de manera secuencial, porque a veces usted tiene que empezar solamente con la compresión y seguir con las drogas, de acuerdo a las circunstancias del paciente del trauma, puede proveer una protección adicional. Sin embargo, aumenta los costos y genera compliance, quejas subóptimas por ambos métodos. El inicio de las heparinas de bajo peso molecular dentro de los 2 días por lesión o el inicio precoz de la compresión neumática intermitente con el agregado posterior antes del 5.º día de la heparina de bajo peso en pacientes con alto riesgo de sangrado se lo ha considerado de muy buena utilidad. Ahora, esta compresión neumática intermitente es una recomendación de nivel 2 en pacientes de alto riesgo, como son TEC, trauma raquimedular o fractura de pelvis y cadera. Las bombas de pie pueden ser una alternativa, pero realmente no es. No se conoce si la utilidad es igual en los miembros inferiores, usando un miembro o 2 miembros. El hecho de que tenga un miembro no significa que el otro miembro, así no ha sido fracturado, pueda tener una trombosis venosa profunda, ¿verdad? Ahora, otra de las cosas que se ha discutido mucho es la interrupción de la vena cava inferior de manera profiláctica. Hay sitios donde las hacen, nosotros no hacemos sino cuando se reúnen ciertos requisitos para llegar a eso. Esto de poner el umbrella filter, el filtro de paraguas, es una cosa muy discutida y que no está aceptada por el American College of Chest Physicians. Ningún protocolo estudió el uso profiláctico de la interrupción de la vena cava en ninguna población de pacientes traumatizados. Esa es una de las razones. Recientes metaanálisis no encuentran ninguna diferencia entre las tasas de embolismo pulmonar con y sin el filtro de vena cava inferior. Se asocian con complicaciones de corto y largo plazo los filtros. Pueden retardar el uso de tromboprofilaxis efectiva porque usted tiene que esperar por lo menos 48 horas para usar la tromboprofilaxis farmacológica.
No hay evidencia de que puedan evitar muertes, son muy caras porque hay que pagar cirujanos, el equipo cuesta algunos miles de dólares y todo eso. No se recomienda, dicen en la American College of Physicians, el uso profiláctico de los filtros de vena cava inferior aún en los pacientes de alto riesgo. Cuando se lo pone ya es terapéutico, ya el paciente ha tenido uno o más episodios de tromboembolismo pulmonar. ¿Cuáles son las recomendaciones de profilaxis? Primero, todos los pacientes traumatizados tienen que tener tromboprofilaxis, y es recomendación grado 1A. Si no hay contraindicación, la heparina de bajo peso molecular debe ser administrada precozmente en grado 1A. La alternativa para esta es la heparina de bajo peso molecular más compresión neumática intermitente grado 1B. Cuando el riesgo de sangrado desaparece, se debe sustituir o agregar la heparina de bajo peso molecular grado 1C. No se recomienda el ultrasonido de diagnóstico, como hacen algunos, hazle un ultrasonido a ver qué pasa en pacientes asintomáticos, grado 1B. Yo sí era asintomático porque tenía la pierna hinchada y se me hinchaba y no bajaba. Profilaxis, las recomendaciones siguen siendo el screening con un ultrasonido en pacientes de alto riesgo sin profilaxis o subóptima es considerado grado 1C. No se recomiendan de manera profiláctica los filtros de vena cava inferior grado 1C. Que la tromboprofilaxis debe ser seguida hasta el alta, el grado 1C, no es muy bueno. En pacientes con deterioro de la movilidad que ingresan a centro de rehabilitación continual, es decir, el paciente trauma muchas veces al alta tiene que ir a centro de rehabilitación. Debe continuar usted bien sea con heparina de bajo peso molecular o antivitaminas K o warfarínicos, todo siempre y cuando lleve el INR a 2.5 en un rango que vaya entre 2 y 3, el grado 12. Cuando hay lesión medular, se debe hacer tromboprofilaxis para todos los pacientes grado 1A. Si no existe contraindicación, la heparina de bajo peso molecular debe ser precoz, grado 1B, y las alternativas son estas dos que ven aquí abajo, las heparinas de bajo no fraccionadas, más compresión neumática intermitente, grado 1B, y las heparinas más compresión, grado 1C. Si hay contraindicación, compresión neumática intermitente solamente. Cuando el riesgo de sangrado desaparece, se debe de sustituir las compresiones neumáticas o se debe agregar las heparinas de bajo peso molecular, grado 1C. En pacientes con lesión medular incompleta con evidencia de hematoma espinal y comprobado por TAC o por MRI, las medias, los sistemas de compresión neumática intermitente se debe usar solamente en los primeros días. No se recomienda el uso de la heparina no fraccionada sola, el grado 1A, o sea, la que viene subcutánea. No se recomiendan los filtros de vena cava inferior profiláctico, grado 1C. En pacientes que requieran de rehabilitación también se debe continuar con la heparina de bajo peso molecular más los antivitamina K, el grado 1C. Esto cuando era jovencito y peleé en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué estrategia seguimos ahora para la profilaxis? Vamos a hacer una pequeña y rápida comparación. Primero, sobre estas cuatro que son los agentes más comunes, sobre la heparina no fraccionada, la heparina de bajo peso, el fondaparinux y los antagonistas de la vitamina K. La heparina no fraccionada es un mucopolisacárido que convierte la antitrombina en un inhibidor lento de la trombina a un inhibidor rápido de varias enzimas coagulantes. Tiene una vida media muy corta, por lo que se debe administrar cada 8 o 12 horas. Puede producir trombocitopenia y osteoporosis, pero tiene la gran ventaja de que sí tiene un antídoto que lo puede revertir, como es la protamina. Las de bajo peso molecular son derivados de heparina no fraccionada. Tienen una vida media más larga, por lo que se pueden administrar una sola vez al día. Solamente existen disponibles en forma inyectable y por vía subcutánea. Tanto la trombocitopenia como la osteoporosis son muy raras y no necesitan ningún tipo de monitoreo de laboratorio. El fondaparinux es considerado una de las heparinas de bajo peso molecular, sin embargo es un pentasacárido, inhibidor indirecto del factor XA, que al unirse con la antitrombina previene la formación de los trombos. Se emplea por vía subcutánea y tiene una vida media de 18 horas. Probablemente es uno de los más eficientes en prevenir la TEB y en pacientes coronarios es el que más, el mejor de aplicaciones tiene. Sin embargo, tiene el gravísimo problema de que la incidencia de hemorragias anormales clínicamente relevantes son muchísimas mayores. Los antagonistas de la vitamina C, lo dicumarínico, la warfarina, se administran por vía oral, tienen esa ventaja. Tienen una ventana terapéutica muy estrecha, por lo que se requiere un estricto monitoreo de la anticoagulación.
tienen una interacción muy significativa con muchos alimentos y con muchos fármacos. Realmente, usar dicumarínicos o warfarínicos es una cosa muy difícil de manejar, es una cosa que no se conocen los niveles, que tiene que estar haciendo monitoreos constantemente, ¿verdad? Porque tienen muchas drogas que también aumentan su acción o se las recortan. El futuro hoy día, y para esto lo quería insistir, el futuro ya hoy, esto es lo que tenemos ahora. Voy a mencionar dos agentes. No tengo ningún conflicto de intereses con ninguno de los dos, y los dos son encima competidores. Han salido, por lo menos en el COE, yo no sé si acá en México los tengan, han salido las heparinas, los nuevos antitrombóticos orales. Nosotros tenemos desde el mes de abril del año 2009, ya vamos a tener cerca de 2 años, y yo soy como fervoroso creyente de los mismos. Siempre que se puede usar este tipo de antitrombótico oral, se lo debe de usar. Ustedes no saben lo que es ponerse. Esas inyecciones subcutáneas duelen, de que duelen, porque yo sí me he puesto, ¿ya? Y aguantarse o fajarse estos 5 semanas, una diaria, es bastante. Los pacientes lo han visto, están con la barriga todo llena de hematomas, moretones, etcétera. ¿Cuáles son las dos drogas, por lo menos que existen en mi país? Porque hay otras más. Estas, aún les adelanto, no son aprobadas todavía en los Estados Unidos, sino solamente en Europa, bueno, y en algunos países latinoamericanos. Yo no sé si en México la tienen. Los antitrombóticos orales, ¿sí tienen edad? Ya que bueno. El rivaroxaban, que se conoce comercialmente como el Xarelto, y lo vende Bayer, y el dabigatran, el texilato, que se conoce como Pradaxa, que lo comercializa Boehringer Ingelheim. Voy a hacer una leve descripción de ambos. El rivaroxaban actúa por inhibición directa del factor XA y es de administración oral. Esto es muy bueno, tiene propiedades farmacodinámicas y farmacokinéticas muy predecibles. Es de rápida absorción e inicio rápido de acción. Su concentración plasmática máxima se alcanza a las 2 a 4 horas de administrada. Es libre de acumulación con dosis múltiples, no se acumula. Puede ser administrado con y sin alimentos. Tiene una mínima interacción o ninguna con otro fármaco, realmente no tiene prácticamente ninguna. Tiene un modo dual de eliminación, no tiene ningún metabolito activo que sea importante en la circulación. Se expende en tabletas de 10 miligramos a ser administradas una sola vez al día. Y lo más importante, no necesita monitoreo urinario de coagulación, por lo cual se lo puede emplear en pacientes ambulatorios. El Pradaxa es una molécula nueva de bajo peso molecular que actúa como inhibidor directo reversible de la trombina. En la anterior actuaba como inhibidor del factor X10A y esta sobre la trombina. Se lo desarrolló porque el Pradaxa es un profármaco que en el organismo se convierte en Pradaxa, en fármaco activo. Inhibe tanto, esto es bien importante, tanto la trombina libre como la trombina unida al trombo, lo cual nos permite a nosotros, si empezamos a hacer tardíamente la profilaxis, que actúe sobre el trombo que se ha empezado a formar y lo lisa la trombina libre. Eso para mí es una ventaja. Este es el mecanismo de acción, aquí lo vemos, actúa sobre la trombina asociada y sobre la libre, es muy rápido. ¿Cuáles son las principales características de la Pradaxa? Es un profármaco, un potente inhibidor irreversible de la trombina, es rápido inicio y finalización de la acción, biodisponibilidad absoluta del 7%. Tiene muy predecibles perfiles de farmacoquinesis y farmacodinamia y la vida media va entre 12 y 17 horas. El 80% se excreta por vía renal, de ahí que cuando tenemos un paciente que tiene un clearance inferior al 30 o mayor, entonces va a tener problemas y tener que ajustar sus dosis. El ajuste de la dosis, ahora, viene en 2 presentaciones, cápsulas de 220 y cápsulas de 75 miligramos. Se toman juntas una sola vez al día. Y la dosis es 220 miligramos una vez al día, o sea, 2 cápsulas juntas. Esta dosis de 220 miligramos debe reducirse en los siguientes casos. O sea, al 75 miligramos, 2 juntas, 150 miligramos a la vez. En la insuficiencia renal moderada con un clearance entre 30 y 50 mililitros por minuto, cuando el paciente está recibiendo amiodarona o verapamilo y cuando tiene una edad superior a los 75 años. ¿Qué contraindicaciones tiene? Hipersensibilidad conocida de la droga, insuficiencia renal severa con una clearance menor de 30 mililitros por minuto, ahí no se puede, si el paciente tiene hemorragia activa, obvio, lesiones de órganos con riesgo de sangrado, incluyendo accidente cerebrovascular hemorrágico en los últimos 6 meses,
Pacientes que tienen catéteres periurales durante 1 hora, nosotros cuando vamos a poner o quitar, esperamos 24 horas después de la última toma, no hay problema. Y los tratamientos con quinidina. Ahora bien, yo quería terminar esta charla, mi última, enviándoles un mensaje que siempre intento. Me gusta mucho el fútbol, pero me siento tan mal cuando leo en los periódicos, veo en la televisión, los casos de violencia entre los hinchas, en los estadios. Eso es terrible. Esto se produjo hace unos pocos meses en un estadio de un club que es Barcelona, en el de Guayaquil. En el Guayaquil existe un clásico que se dice el único clásico del Ecuador que se juega entre Barcelona y el Emelec, del cual yo soy hincha. Hagan de cuenta que es los Pumas contra el América, ¿verdad? Más o menos acá. Y degeneran en violencia por desadaptados que en vez de ir a ver un juego, van a querer matar a otro. Al momento que salía el equipo de Emelec, este chiquito que era hincha de Emelec estaba en su suite con su papá, sus tíos, y alguien de la barra del grupo de Barcelona disparó una bengala, un rocket, y lo impactó en el área precordial. Ahí el chico ya iba muerto. Salía humo del orificio de perforación de este. Eso no debe ser. Así que siempre que ustedes vayan al estadio, tengan cuidado. Hay gente que los argentinos en especial son bastante. Allá, yo he ido al fútbol argentino y dice, la barra del equipo visitante, por favor, que se quede 2 horas más sin moverse de sus puestos. Y se quedan 2 horas más. No pueden salir, porque hasta los matan. Eso no puede ser, es un juego. Y esto es lo último que vieran. Ayer hablamos algo de esto y hoy día repito. Es 2 distinguidos amigos y colegas. Aquí está quien nos habló del manejo en la UCI del quemado, Raúl Carrillo, y él es Pastor Luna. Fueron a unas conferencias en el mes de abril. Jaime, no está Jaime. De esto se perdió Jaime porque no llegó a Guayaquil. ¿Ya? Por el problema del pasaporte. Y bueno, estamos paseando en un yate, ahí están tomando sus cervecitas, comiendo ceviches que le encantan a Guille y todo. Bueno, una vez más les agradezco muchísimo, espero que les haya llenado, mis charlas les hayan llenado sus expectativas. Gracias.